¿Reforma prosalud o antisalud? Hola a todos, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos hoy 10 de marzo del año 2025 a este episodio que es el número 63. En esta ocasión hablaremos sobre el polémico proyecto de reforma a la salud, aprobado en segundo debate el pasado jueves 6 de marzo en la plenaria de la Cámara de Representantes. La mala noticia entonces, para comenzar, es que el nefasto proyecto avanzó y va exactamente en la mitad de su trámite. La buena noticia es que aún le quedan 2 debates pendientes en el Senado de la República, uno en la Comisión Séptima y otro en la plenaria. Procuraré resolver en este episodio el mayor número de inquietudes, dudas e interrogantes que puedan tener sobre el modelo propuesto por el Gobierno Nacional y también sobre el futuro de este proyecto. Empezaré por recordarles, para ponerlos en contexto, que el gobierno hizo ya un intento frustrado con un proyecto similar, el cual fue discutido y aprobado en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima y en la plenaria. Dicho proyecto, que podríamos denominar 1.0 o el proyecto de Carolina Corcho, sucumbió en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde fue archivado. Ahora el gobierno ha vuelto a la carga por segunda vez, con un proyecto que podríamos denominar el proyecto de reforma a la salud 2.0, liderado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Este proyecto entró por la Cámara Baja o Cámara de Representantes y durante su trámite se formuló mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional para acelerar su trámite. Y es que en efecto, dicho mensaje de urgencia y la habilidad y experiencia del nuevo y polémico ministro del Interior, con el que podríamos denominar efecto Benedetti, lograron poner el acelerador al piso y salirse con la suya, vale decir, en la Cámara que siempre ha tenido una tendencia gobiernista. Con 95 votos por el sí y 25 por el no, el proyecto fue aprobado en segundo debate. De los 62 artículos del informe de ponencia, 11 fueron aprobados como venían en el articulado original. 1 fue eliminado. 50 artículos fueron objeto de modificaciones en la plenaria y en 22 se incluyeron aspectos clave como la organización del sistema, la gestión de recursos y los mecanismos de atención. Desde un principio, hemos denunciado que este proyecto ha debido ser tramitado bajo el procedimiento reservado para los proyectos de ley estatutaria. Sin embargo, el trámite que se le ha venido dando a este proyecto es el propio de los proyectos de ley ordinaria. Sumado a esto, en medio de su aprobación, hubo errores de procedimiento los días 4, 5 y 6 de marzo de 2025. De una parte, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, rechazó de plano algunas recusaciones formuladas contra algunos congresistas, sin contar con competencia funcional para ello. El día siguiente, el presidente de la Cámara procedió a rectificar tan craso error, remitiendo las recusaciones a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, lo cual en todo caso no subsana el vicio de trámite del proyecto en el que incurrió. Por su parte, la presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista
recibió las recusaciones una vez fueron remitidas. Pero emulando al presidente de la Cámara en su error, procedió a inadmitir las recusaciones sin someterlas al estudio y consideración de la Comisión de Ética, de la cual, por cierto, soy integrante. Así como así, sin convocarnos, se abstuvo de darle el trámite correspondiente, argumentando que dichas recusaciones carecían de pruebas, cuando dicha valoración debe hacerse por parte de la comisión en pleno y no por parte de la mesa directiva, conforme a lo dispuesto en la Ley Quinta de 1992 y en la Ley 1828 de enero 23 de 2017. Ahora bien, entrando en materia, puedo afirmar que esta reforma realiza profundas modificaciones al actual sistema de salud en Colombia, pues para comenzar, estatiza el sistema, lo cual trae consigo de paso la creación de serios problemas en materia de atención y financiación del mismo. Vale decir, los problemas que tiene el sistema actual no son resueltos por el nuevo proyecto de reforma, y en cambio sí, el nuevo proyecto crea nuevos problemas, destruyendo de paso lo que sí funciona del sistema actual, que claramente no es perfecto, aunque sí es mejorable. Vale comentar, por ejemplo, que en la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate el proyecto de reforma sin contar con aval fiscal. Esto es, sin que el ministro de Hacienda y Crédito Público asistiera a la plenaria a darle el respaldo fiscal a este proyecto de reforma y explicar al país si el mismo era viable económicamente. Y es que no se trata de un tema menor, menos cuando se predica que los recursos que se destinan en la actualidad para financiar el sistema de salud resultan de suyo insuficientes. Mucho menos va a alcanzar cuando el nuevo proyecto incluye cargas financieras adicionales que no sabemos con qué recursos serán respaldados, cuando justamente las arcas de la nación se han venido deteriorando, se han venido a menos por cuenta del manejo errático de la economía nacional por parte del gobierno Petro, creyendo que con la fórmula facilista de más impuestos se obtendrán mayores ingresos. El aval fiscal es algo sustancial e importante a la hora de aprobar un proyecto de ley, pero que la mayoría de congresistas que le dieron el sí a la iniciativa de reforma a la salud prefirieron obviar e ignorar, haciéndose los de la vista gorda. Sin embargo, las advertencias sobre su insostenibilidad financiera han sido contundentes. La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, manifestó su preocupación, pues aseguran que esta reforma agrava la crisis financiera y pone en riesgo la atención de los colombianos. Esta conclusión es dada luego de un análisis técnico. Según sus estimaciones, en los próximos 10 años, el sistema de salud presentaría un déficit de 141.4 billones de pesos, mientras que el Ministerio de Salud proyecta un superávit de 21.8 billones, lo que representa una diferencia sustancial entre ambas proyecciones. Un déficit de 141 billones de pesos, como lo proyecta la ANDI, pondría en jaque las finanzas del Estado, pero peor aún, impediría la atención óptima del sistema de salud. Y es que no debemos ir tan lejos con las proyecciones. Este gobierno ya ha puesto en aprieto la sostenibilidad financiera del sistema. El Ministerio de Salud ha incumplido la decisión de la Corte Constitucional expresada a través, entre otros, del Auto 007 de 2025, en el que ordenó revisar y reajustar el valor de la unidad de pago por capitación UPC. Esto es, el valor por afiliado, que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud
a cada EPS por la organización y garantía de la prestación de los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud. Dicho incremento por parte del Ministerio de Salud fue insuficiente para cubrir los costos reales de atención médica, según sostuvo el Alto Tribunal, lo que pone en peligro la prestación adecuada del servicio de salud, ya que hasta el momento sigue sin hacerse el reajuste. Sumado a esto, está la crisis de salud en el magisterio. Son más de 800.000 docentes y sus familias quienes han sido afectados por los cambios en el modelo de salud, en un piloto que simula lo que sería la reforma a la salud incorporada en el proyecto. Cuando decimos y sostenemos que el modelo propuesto de salud no funcionará, no lo afirmamos con el deseo o porque tengamos los poderes de un pitonizo o veamos el futuro a través de una bola de cristal. Lo que hacemos es verificar cómo el piloto implementado para más de 800.000 maestros ha fracasado y no queremos que la historia se repita con más de 50 millones de colombianos. Hasta el momento, los maestros denuncian falencias en el acceso al servicio y eso que cuentan con una UPC superior. Por su parte, FECODE advierte que uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que los indicadores de morbilidad y mortalidad son superiores al régimen general. Esto sugiere que el acceso a los servicios de salud no es oportuno y que el sistema no está garantizando la atención adecuada para los afiliados. Además, aseguran que el vencimiento de cerca de 3.000 contratos con entidades médicas han agravado la situación. Adicionalmente, los prestadores de salud solo están recibiendo el 70% del pago por sus servicios, lo que ha generado problemas financieros en las entidades y, en consecuencia, una disminución en la calidad de la atención. Por su parte, los docentes continúan exigiendo respuestas concretas del gobierno. Esta crisis del modelo afecta su salud, la de sus familias y su desempeño laboral, lo que por último terminará afectando la educación de nuestros estudiantes. Como dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, si no ha funcionado este modelo piloto en 850.000 docentes, ¿cómo funcionará para 52 millones de colombianos? La misma preocupación fue expresada por el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero, quien advirtió que la reforma a la salud dejaría más muertos que los que dejó el mismo COVID-19 en Colombia. Recordemos que fueron más de 140.000 personas fallecidas por causa de este virus. También aseguró que la asociación no ha sido recibida por el gobierno para concertar lo que les preocupa de la reforma y que por el contrario han sido tildados de hacer oposición al mismo. Una muestra de que la reforma no fue consultada y mucho menos concertada con los gremios de la salud. En definitiva, el Congreso de la República no debería aprobar un proyecto de reforma a la salud sin antes solucionar sus problemas financieros y operativos, pues está sobre la mesa que el derecho fundamental a la salud no sea garantizado. Y es que si revisamos cómo será administrado lo que sería el nuevo modelo de salud en lo aprobado por la Cámara de Representantes, tenemos que el ADRES se convertirá en un monstruo incontrolable de 1.000 cabezas. Será dicha entidad pública estatal la que administre las fuentes de financiación del sistema de salud, como las cotizaciones y aportes. Pasará a tener el manejo directo del presupuesto de la salud y a tener desmedidas responsabilidades que claramente no podrá asumir con probidad y diligencia. Piénsese nomás que será ADRES
la que presuntamente desarrollará las competencias y responsabilidades que en la actualidad ejecutan 27 empresas promotoras de salud EPS. Se cuestiona en la actualidad la eficiencia de 27 empresas promotoras de salud, con todo y sus capacidades y experiencias acumuladas. ¿Cómo no nos va a preocupar que sean sustituidas por una sola, que no cuenta con la experiencia y que será manejada por el Estado, siendo por esencia y naturaleza el Estado un pésimo administrador? ADRES tendría a cargo aproximadamente 20 funciones, el manejo directo de 90 billones de pesos anuales del sistema. Sería la responsable de pagarles a hospitales y clínicas por los servicios prestados a los usuarios y las auditorías de las facturas que éstas le envíen cobrando por dichos servicios. Siendo así, lo que se haría es monopolizar el sistema público de salud y politizarlo, pues esta entidad pública pasaría a ser administrada por un solo funcionario, quien podría llegar a cumplir intereses políticos, lo que podría promover en gran medida la corrupción en los recursos del sistema. Y aquí es donde sobreviene la pregunta: ¿desaparecerán las EPS? Podríamos decir que no, simplemente cambiarán su nombre, se les disminuirán sus responsabilidades y se le otorgarán mayores recursos. El gobierno asegura que esta propuesta es con el fin de acabar la corrupción de las promotoras de salud, pero esto es una gran mentira. Hace parte del discurso del gobierno para recibir el respaldo de la población. Lo cierto es que, como lo venimos diciendo en este podcast, hay un gran riesgo fiscal, no solo por no tener claro cómo se sostendrá económicamente esta reforma, sino por cómo se le abren las puertas a la corrupción. La figura de gestoras de salud y vida serían las nuevas entidades encargadas de garantizar el acceso a la salud para todos los colombianos. Estas se encargarán de gestionar tareas administrativas, como la obtención de citas y la entrega de medicamentos, facilitando el acceso a los servicios esenciales. Estas gestoras no van a tener ese ingreso por UPC, sino simplemente una comisión por administración. Y seguramente se estén preguntando en este momento: ¿quién será mi gestora de salud? Es decir, ¿cuál entidad será la encargada de gestionar sus citas médicas? Pues bien, la misma le será asignada por el Estado, específicamente por el Gobierno Nacional, de acuerdo al lugar donde usted resida, perdiendo así la posibilidad de libre elección de quien quiere usted que cargue y asuma con la responsabilidad de su salud. En cuanto a las facturas, se pagará el 85% de las mismas sin auditoría previa. Óigase bien, sin auditoría previa, lo que puede disparar el gasto en salud. Además de cada 100 pesos destinados al sistema, 30 irán a infraestructura y solo 70 quedarán para la atención de los pacientes. Uno de los cambios más significativos que propone la reforma es la implementación de las redes integrales e integradas territoriales de servicios de salud, RITS, las cuales estarán bajo el control de las secretarías de salud municipales, departamentales o distritales. Esto significa que la atención en hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad dependerá de un sistema burocratizado, politizado y con riesgo de corrupción, en lugar de un esquema técnico y eficiente como el que actualmente funciona a través de las EPS. En este nuevo esquema, la remisión de pacientes desde los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS, a las RITS dependerá de las denominadas gestoras,
entidades que tendrán la responsabilidad de gestionar los traslados entre niveles de atención. Sin embargo, estas gestoras no asumirán el riesgo financiero, lo que desvirtúa el modelo y deja dudas sobre su viabilidad. Es ingenuo pensar que las EPS no se convertirán en gestoras de salud y vida, ya que recibirán importantes recursos por concepto de gastos administrativos, sin asumir la responsabilidad de garantizar la prestación efectiva de los servicios. Además, la reforma contempla subsidios para mujeres y personas gestantes no cotizantes, quienes recibirán el equivalente a medio salario mínimo mensual durante los 3 meses siguientes al parto viable, ampliándose progresivamente a 4 meses a partir del año 2030. Si bien este aspecto tiene una intención loable, no se especifica con claridad de dónde saldrán los recursos para su financiación, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad en el tiempo. Otro punto crítico es el otorgamiento de créditos blandos con tasas compensadas a las instituciones de salud del Estado ICE y a las instituciones prestadoras de servicio de salud IPS privadas o mixtas. Aunque el objetivo es sanear sus finanzas y estabilizarlas, esto no soluciona los problemas estructurales del sistema y, por el contrario, puede incentivar la dependencia de subsidios estatales sin corregir las deficiencias de gestión que afectan a muchas de estas instituciones. Esto, en resumen, amplía las obligaciones a cargo del Estado, lo que directamente amplía la carga financiera, sin garantizar fuentes claras y solo profundizando el desbalance económico del sistema. Ahora, este proyecto de ley será debatido en la Comisión Séptima del Senado, que emerge como el escenario clave en el que se definirá el futuro de la reforma a la salud. Esta comisión está conformada por 7 congresistas de partidos independientes, 2 de oposición y 5 del oficialismo. Esta comisión será el filtro que determine el rumbo del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. A pesar de que la mayoría de los congresistas han manifestado su intención de revisar el texto antes de pronunciarse de manera definitiva, las posturas comienzan a hacerse evidentes. La posición más clara y categórica ha sido la del Centro Democrático, que ha sido un partido de oposición desde el principio del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la Comisión Séptima del Senado de la República se cuenta con la presencia de los senadores justamente del Centro Democrático Josué Alirio Barrera y Honorio Miguel Enríquez, quienes han sido tajantes en su rechazo a la reforma. Los congresistas han asegurado que la reforma deja en el limbo y sin protección a los pacientes actuales y no tiene fuentes de financiación. Se ha calculado que vale más de 105 billones de pesos en su primer año de implementación. La falta de claridad en los costos y la incertidumbre sobre su viabilidad fiscal son argumentos de peso que alimentan la oposición a la iniciativa. Por su parte, el Partido Conservador, que ha sido un tanto ambivalente con respecto a esta reforma, pues en Cámara de Representantes sus congresistas impulsaron de una u otra manera este proyecto, ahora los integrantes de la Comisión Séptima del Senado de este partido han expresado que no la acompañarán. Han dejado claro su voto en contra, contándose así en principio con 4 de dichos votos negativos en bloque. Otros senadores, como Norma Hurtado del partido de la U y la liberal
Berenice Bedoya, han mostrado cautela, esperando conocer a fondo el texto que llegará de la Cámara de Representantes. Sin embargo, Norma Hurtado ha advertido que no hubo modificaciones de fondo frente a la primera reforma y siguen con los mismos argumentos de la vez pasada. Esta falta de cambios estructurales podría ser el detonante de un nuevo bloque de oposición dentro de la Comisión Séptima. Pero el gobierno no se queda atrás. Armando Benedetti, ministro del Interior, ha asumido la tarea de mover las fichas necesarias para garantizar el respaldo en la comisión. Su estrategia incluye la presión desde las calles con movilizaciones ciudadanas y la presión con el trámite de urgencia, tal como se hizo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta maniobra buscaría acelerar la discusión y evitar demoras y presuntas dilaciones en el trámite. Así las cosas, la Comisión Séptima del Senado de la República se convierte en el epicentro de una de las discusiones más trascendentales para el país. La posibilidad de que se conforme un bloque antirreforma sigue latente, aunque aún no se ha consolidado una postura unificada entre los opositores. Falta por verse también hasta dónde el efecto Benedetti trae sus consecuencias. Mientras el gobierno presiona con sus estrategias políticas y moviliza a sus bases, los senadores deberán decidir si acompañan o frenan una reforma que podría redefinir el acceso a la salud en Colombia. En este escenario de tensiones e incertidumbres, el futuro del sistema de salud sigue pendiendo de un hilo. Esperemos que en el Senado de la República se debata seriamente este proyecto y que tengan en cuenta que esta reforma que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro significa un retorno a un modelo obsoleto que ya demostró ser ineficaz en el pasado, como lo fue el Seguro Social. Se trata de un genuino retroceso. Este proyecto, lejos de solucionar los problemas actuales del sistema, generará más barreras de acceso a los usuarios y pacientes, dificultando aún más la prestación de los servicios de salud. No solo se trata de una medida regresiva, sino que pone en riesgo y peligro la seguridad social de los colombianos al reintroducir un pagador único, modelo que fracasó rotundamente en el pasado y que hoy sigue mostrando sus falencias en el sistema de salud del magisterio. En definitiva, la reforma en su estado actual fragmenta la prestación de los servicios de salud, aumenta las brechas entre las grandes ciudades y las intermedias y abre la puerta a una burocratización excesiva del sistema. Lejos de resolver los problemas estructurales de la salud en Colombia, esta iniciativa nos retrocede a un modelo que ya demostró su fracaso. Es necesario un debate serio y técnico, alejado de intereses políticos e ideológicos, que garantice una verdadera mejora en la calidad y en el acceso a la salud para todos los colombianos. Gracias, muchas gracias por haberme acompañado una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Los espero el próximo lunes, como de costumbre, a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.